Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Supongo que por eso no he dejado de escribir. Esas más de 200 páginas que llevo son la respuesta. He aprendido a convertir en mentiras todas las verdades que acumulo, y eso sirve para sanar. Al menos a mí me funciona de ese modo. Mi computadora se va tiñendo de dolor y de lágrimas, todo el sufrimiento y el llanto que antes estaba en mí. Recuerdo ese libro de Wilde que me estremeció la primera vez que lo leí, El retrato de Dorian Gray. Allí era un cuadro al óleo el que envejecía a causa de la mala vida del personaje. Aquí, en mi caso, es la pantalla de mi computador la que se deforma cada vez que mis dedos recuerdan alguna escena del pasado. Del mismo modo que un escultor usa barro, yo construyo otra realidad a partir de palabras. Eso es parte, un parrafito pequeño, una muestra de una de las muchísimas novelas que ha escrito nuestro invitado, José Ignacio Valenzuela, más conocido como Chascas. Chascas, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, estoy encantadísimo, lo digo muy de corazón. Bueno, tremendo placer de hablar contigo, tenía muchas ganas, por supuesto Chasca ahora está muy famoso en muchísimos países del mundo, porque Quien mató a Sara se ha transformado en uno de los eventos de Netflix de estos últimos meses, nos ha acompañado en la pandemia. No sé si los lascanos son tan buena compañía, pero bueno. Yo no los recomiendo mucho porque estoy muy cerca de uno, pero por tenerlos como de lejitos. Esto Chama, con Chama me iría a tomar unos tequilas. Sí, sí, absolutamente. Y con Elisa también. Quizá no sé si me cae tan bien, después lo podemos conversar si quieren. La excusa para hablar con Chasca es este libro, su más reciente novela, Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, una novela de misterio, protagonizada por una adolescente de 13 años, maravillosa, fan de Arthur Conan Doyle y de los juegos de misterios y de las criptografías y más. Vamos a llegar a hablar de esto, vamos a llegar a hablar también de Al filo de tu piel, que fue una novela que me gustó mucho, que yo sospecho que hay mucho de Chascas ahí en el protagonista. Pero antes de llegar a eso, y de tu vida que has viajado por distintos lugares del mundo, ahora estás en Miami con tu pareja y tu hija, ¿cierto? Pero has vivido en México, has vivido en Puerto Rico, por supuesto que naciste acá, creciste acá. Sí, pues, Santiago de Chile, para que no están viendo de afuera, si no reconocen este maravilloso acento. Estudiaste literatura en la Católica. Cuéntanos, ¿en qué momento decidiste que tú querías ser un contador de historias? Fíjate que yo no creo, honestamente, que hubo un momento donde yo dije, quiero ser escritor. Hay una anécdota que me cuenta mi mamá siempre, que yo creo que grafica un poco eso. Cuando yo tenía como 4 años, me regalaron los cuentos de Walt Disney, pero en disco. O sea, así de antiguo soy. Ni siquiera en cassette. Eran discos. Estos que están en los museos hoy en día. Oye, somos hijos de los 70, ¿qué te pasa? Bueno, Alto de la vida. es que me pasa que cuando cuento eso a jóvenes, me miran con cara como de que, ¿qué es eso? ¿Qué tecnología de la prehistoria es esa? Bueno, me regalaron los cuentos de Walt Disney en disco. Y dice mi mamá que cuando me los regaló yo me puse a llorar a gritos. Y no entendió por qué. Y me preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Digo, mamá, que cuando yo sea grande, yo voy a ser escritor. Y los escritores tienen libros, no discos. Así que yo desde muy chico, desde muy chico, yo sabía que yo quería escribir. También tiene que ver, creo yo, obviamente con una vocación personal, con un gusto, un talento personal por la literatura, pero también tiene que ver con que uno es producto del contexto en el que vive. Yo soy sobrino de Ana María Huiraldes, que es una escritora muy famosa en Chile. La mamá de Ana María, o sea, la mamá de mi mamá, mi abuela materna, era Violeta Camerati, que es una poeta también muy conocida en Chile. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo paterno, fue presidente de la Sociedad de Historia de Chile por muchos años, también un escritor
más de no ficción, un escritor, un historiador, que tenía como 20 y tantos libros también. Por lo tanto, yo crecí con abuelos, con tíos, con mis propios padres también muy lectores. Entonces yo crecí en casas con biblioteca. Yo, así como nosotros ahora, como tú, como yo, para mí era muy normal que en los veladores hubiera libros, era muy normal que se regalaran libros para las navidades, para los cumpleaños, para algún evento en particular, o que los adultos estuvieran hablando de libros. Ahora, mi hermano Pablo, que vivió conmigo, o sea, nació un poco después que yo, tuvo los mismos abuelos, los mismos padres, no es lector, por decirte, o sea, no tiene que ver con eso, pero en mi caso particular, esta vocación tan irrefrenable que fue siempre para mí el contar historia, no la puedo separar de lo que yo veía, de lo que yo experimentaba, y también, por supuesto, de esa sensación que tengo siempre de estar escuchando como unas voces adentro de mi cabeza que me están contando historia. A mí esa cuestión, honestamente, me parece fascinante. Yo llevo muchos años haciendo este programa y entrevistando escritores y escritoras, y la capacidad de crear mundo es una cuestión que a mí me maravilla. Pues uno lee nomás, bueno, escribo ensayos, pero me parece que realmente es impresionante. Ahora tú fuiste parte de esta notable generación de un espacio que fue muy importante para muchos de nosotros, que fue la zona de contacto. Claro, claro. Y yo sé que la gente más joven no lo sabe, pero en los 90, la zona de contacto era, como después lo fue el Canal 2, Rock and Pop, ¿cierto? Eran espacios de una irreverencia que desconocíamos, Sí. ¿cierto? Y de un encontrarse con una reivindicación de la cultura pop, de una reivindicación de la experiencia de lo joven que durante la dictadura estuvo muy, muy sancionada, digamos. Inexistente prácticamente. Cuéntanos un poquito de cómo recuerdas ese tiempo. Yo me acuerdo que a la zona, hace tanto tiempo atrás, ¿Sí? yo llegué, creo que estaba en primer año universidad, en literatura precisamente, bueno, no se llamaba literatura, se llamaba ciclo básico de castellano. También hay que hacer contexto de esa época, eran los primeros, esto era el año 91, o sea, recién, además volviendo a la democracia, con una universidad, yo estudié en la Católica, todavía súper censurada, con temas prohibidos, con lecturas prohibidas, obviamente con los profesores que se podían en ese momento, porque muchos estaban exiliados todavía o no habían llegado al país. En fin, una época intensa, digamos, que yo a los 17, 18 años estaba viviendo como con frenesí. Y recuerdo que en la Católica vi anuncios de que estaban buscando gente para este nuevo suplemento que no se sabía muy bien qué era, etcétera, etcétera. Y yo postulé y quedé. Y tuve un par de reuniones, me acuerdo muy bien, con la María Olga del Piano, que trabajaba en el Mercurio y que ella iba a estar a cargo un poco como desde el Mercurio de esto. Y ahí conocí a Iván Valenzuela, por ejemplo, que fue como mi jefe. Y al poco tiempo después llegó Alberto Fuguet, que también fue como mi jefe en ese momento. Alcancé a estar ahí como un año y medio, colaboré sobre todo. Yo con lo que colaboraba era ficción, o sea, yo escribía cuentos para la zona de contacto. No hacía reportajes, no hacía entrevistas, no hacía ensayos, sino que lo mío era ficción, eran cuentos absolutamente con comienzo, medio y fin y ficción absoluta. Y duré como un año y medio más o menos, porque muy rápidamente tuve un accidente, estuve hospitalizado mucho tiempo por una fractura en la columna, por lo tanto tuve que suspender todo eso, digamos. Alcancé a estar, de hecho yo fui uno de los que inauguró la zona de contacto, que me acuerdo, nunca me olvidaré que el primer número de la zona de contacto era una foto que nos sacaron en los predios del Mercurio, en el Pasto, que fue la primera vez que yo pisaba ese lugar, una foto como aérea, donde estábamos todos los colaboradores del primer número, y decía como, esta es nuestro saludo, ojalá no sea nuestro epitafio. Y ahí estaba yo con cara de leso en esa foto, en alguna esquina por ahí metido. Bueno, además que, claro, el ojo, el Mercurio, digamos, hay muchas historias ahí, pero incluso desde el conservadurismo mismo, entender que los tiempos estaban cambiando y que había que darle espacio a voces más jóvenes. Y lo importante que fue eso para muchos de nosotros. Yo me acuerdo, yo la coleccionaba, era muy importante Yo lo sé, para... es que mucha gente me lo comenta, y como es algo
fue algo como más bien remoto. Yo vivía lejos, entonces como que tampoco tenía muchas posibilidades de ir mucho a las reuniones o cosas así. De pronto es algo como que no recuerdo mucho. Y tanto, no sabes la cantidad de gente que me comenta, gente como de nuestra generación además, Ujú. que me comenta lo de la zona de contacto y que me hace sentirme como orgulloso retrospectivamente de algo que hice a lo que no le di mucha bola en ese momento. Claro, bueno, pero parte de la inconsciencia y la juventud, diríamos, ¿no? Absolutamente, a los 17, 18 años, no tienes mucha conciencia de lo que Ahora, estás haciendo. fuertísimo, 17, 18 años y estar publicando, ¿no? En un medio nacional. Alto impacto igual. Vamos a volver sobre eso, Sí, alto impacto, sí. pero es momento ya de que vayamos a la primera canción, Chascas. ¿Qué vamos a escuchar? Ay, mira, yo quiero poner canciones del Pride, del orgullo de este mes, porque ¿Por qué crees que eres el invitado esta semana, querido? estamos terminando el orgullo, que es un mes muy importante. Hay una canción que se convirtió en un himno, también para una generación, que es la canción Beautiful, de la Cristina Aguilera, que tiene un video precioso. Ujú. Además, hay una pareja de hombres que se dan un beso, hay una persona trans, estamos hablando de hace 25 años atrás. Eso fue yo me acuerdo también, algo muy fuerte y muy importante. Así que me encantaría escucharlo para recordar esos tiempos. Bueno, y vamos a hablar de esos tiempos ahora que volvamos. Estamos haciendo cuestión de gustos con el Chascas Valenzuela. Estamos conversando con el Chascas Valenzuela. La excusa es Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia. Llegaremos a eso, pero estamos haciendo un recorrido, ¿no? Y también leí Al filo de tu piel, que es una novela, ¿cómo poder? No sé si decir una novela romántica, pero es una novela de construcción identitaria, que me parece Sí. que es muy, muy interesante, que es una de tus últimas novelas, porque de verdad, no sé si ustedes lo saben, a lo mejor a ustedes les suena el Chasca Valenzuela por las teleseries o por Quién mató a Sara, pero este hombre ha escrito muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, a la hora de escoger, yo escogí esto porque me pareció que era uno de los temas que quería que conversáramos, hablando del Pride también, ¿no? De instalarte primero tú en un momento en donde no es como con nuestros alumnos hoy día, que hay mucho más espacio y mucha más libertad para que se piensen diferentes, Sí, que cuando te tocó a ti. sí. Y a propósito de Beautiful, cuéntanos un poquito, si puedes, cómo llegaste a eso y también un poco lo que vemos ahí con el personaje del filo de tu piel. A ver, em, yo te diría que tengo una virtud y un defecto al mismo tiempo. Que siempre he trabajado mucho, tal como tú decías, tengo mucho escrito, mucho, he trabajado mucho, siempre. Entonces, entre mis 20 y mis 30, tengo como una nebulosa de mi vida, porque yo estaba trabajando muchísimo. Además, entre mis 20 y mis 30 vino este accidente que te digo yo, que me lanzó a un hospital durante casi 3 años, hospitalizado, 2 años y medio, donde digamos, lo que mi vida se convirtió en sobrevivir a ese dolor, el dolor espantoso de tener 3 fracturas en la columna, de haber sido sometido a 5 operaciones, ¿me entiendes? Uh -huh. Y salí de ahí directamente a escribir mi primera telenovela, que fue Amor a Domicilio. No terminé Amor a Domicilio y me había ido a México a vivir, y no paré, no paré, no paré. Entonces, yo no tuve conciencia de mi cuerpo, de mí, hasta más o menos los 30 años. Hasta más o menos lo que en El filo de tu piel aparece, hay un capítulo dedicado a eso, que es el retorno de Saturno, que es cuando tú cumples 29, 30 años y la vida se te desarma. A mí se me desarmó la vida a esa edad. A esa edad fue que yo me miré al espejo y dije, ¿sabes qué? Es que yo llevo una década como anestesiado de trabajo, de sobreexigencia y de sobrevivencia física por el dolor de espalda. Voy a bajarle a eso y le voy a dar tiempo a otras cosas que tienen que ver conmigo. Y fue ahí que salí del closet, fue ahí que ahí lo empecé a pasar muy bien. O sea, si tú me preguntas que si creo en la reencarnación, ojalá vuelvan a ser directamente en los 30 y saltarme todo el colegio, todos esos 20 años que en mi caso fueron maravillosos. No estoy renegando de ellos para nada, porque gracias a esos 20 años, o sea, esa década, entre los 20 y los 30, es que hoy tengo lo que tengo, y que hoy hago lo que hago, y que hoy puedo estar
haciendo lo que estoy haciendo. Pero también tuvieron un costo emocional súper grande, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y siento que llegué tarde a un montón de cosas que me hubiese gustado a lo mejor vivirlas antes, pero que estaba trabajando, así que por eso no las pude vivir. Sí, po. Ahora, hay algo en esa novela, y yo también lo veo en el personaje de Chama ¿Quién Chema, mató a Chema, Sara? Sí, en el personaje de Chama, y es como la reivindicación de la ternura y del romance gay. Y te lo pongo así, lo he conversado mucho con mi hermano, con amigos gay, que es el mundo gay ha estado ultra erotizado y ultra sexualizado, especialmente el gay masculino, ¿no? Claro, Eh, en donde es ultra sexual y los encuentros son ultra sexuales y hay esta cosa muy de vamos por el deseo y la satisfacción del deseo sin mucho preámbulo por las circunstancias X que le ha tocado vivir, ¿cierto? Históricamente, pero como que hay este salto de querer el romantizar, querer conquistar, sí, querer andar de la sí. mano por la calle, ¿no? Y por lo que le pasa al personaje de Al filo de tu piel es, estoy en Chelsea y no puedo creer que la gente pueda andar de la mano y besarse en los restaurantes y está todo bien. Y a veces se nos olvida que eso en Chile, por ejemplo, todavía no se puede hacer, que hay no, lugares pues. en donde no puedes andar de la mano con tu pareja, que no puedes besarte en un restaurante, etcétera. A mí como mujer cis hetero fue una revelación cuando me lo hicieron ver. Y quería preguntarte Claro. respecto a eso. Mira, yo, a ver, no quiero contestar a nombre de ningún, del colectivo, porque Uh-huh. cada uno, como buen colectivo, cada uno tiene una experiencia distinta. Pero voy a hablar desde el escritor, Sí. desde el que inventa historias. En los 80, una historia gay terminaba siempre en muerte. Siempre terminaba en muerte. La plaga, Uh-huh. el SIDA, el castigo. ¿Me entiendes? Siempre tú contabas una historia de amor en el cine, en la literatura, en el teatro, donde fuera. Y la historia gay de los años 80 terminaba en muerte, en tragedia. En los 90, la historia gay estaba cruzada por la reivindicación de derechos civiles. Ya no nos vamos a callar, ¿entiendes? Aquí en Estados Unidos el don't ask, don't tell. No hagas preguntas, yo no te voy a decir. Con Clinton, cuando recién el presidente empezó a dar paso, también en Chile, las primeras marchas, las primeras manifestaciones, que por primera vez empezó a hablar de ciertos temas en Chile, de la crisis valórica, no sé si te acuerdas, porque en Chile en los 90 la homosexualidad caía dentro de los temas valóricos. Sí, sí. Pero es una cosa que a mí me irrita de una manera que Uh-huh. tiene que ver con valores, que tiene que ver con ética, que tiene, ¿me entiendes? Uh-huh. Que tiene que ver con moral. Son temas civiles. Pero entonces ahora, en estos tiempos, donde por supuesto falta muchísimo por hacer, pero hay espacios que se han conquistado y que se han ganado, ya no hay que contar obligatoriamente una historia gay que termine en tragedia o una historia gay que tenga que ver con reivindicaciones de derechos civiles. Por primera vez estamos pudiendo contar historias de amor. Uh-huh. Por primera vez hay países, como acá en Estados Unidos, donde los gays están pudiendo contar comedias románticas, donde se están pudiendo contar historias de humor con respecto al tema gay, que no tiene que ver con humor, con hacer chiste del tema gay, sino que los gays pueden vivir situaciones de humor. Uh-huh. Y eso me parece que es maravilloso. Entonces, yo estoy por eso. Yo estoy por contar mis historias. Y mis historias son trágicas, son alegres, son emocionantes, son dramáticas, son eróticas, pero también son insulsas, también son de pronto bobas, y también se permiten un romanticismo rosa. Y eso me encanta de poder hacerlo. Uh-huh. Sí, ya hay un tremendo poder en la representación, ¿no? De poder decir, mi historia, la puedo, ya no tengo que conformarme con tratar de identificarme con la chica Claro. en esta historia romántica, sino que puedo ver un cuerpo masculino deseable, romántico, tierno, y jugar con todo ese espacio. Y yo creo que hay una reivindicación también en ese espacio que se lee como poco profundo de la cotidianidad. Absolutamente. Yo encuentro que además no hay nada más poderoso que la cotidianidad y la visibilización de la cotidianidad. Si alguien viniera a mi casa, si alguien prejuicioso, conservador,
viniera a mi casa a desenmascarar mi vida, se encontraría con una cotidianidad de lo más aburrida que hay. De un marido, comemos, vemos tele, estamos callados pronto el día entero, tengo una hija a la que tengo que limpiarle el poto cada rato porque tiene 2 años y hay que mudarla, A veces no te dejan entrar a la pieza. que no me deja entrar a la pieza. ¿Me entiendes? No, no, en mi casa, que es la casa del pecado para tanta gente, porque aquí pasan cosas que nadie merecería estar pasando, no pasa nada de distinto que en otras casas. Bueno, amor Y es amor. eso, y esa para mí es la mayor reivindicación. Es una bella reivindicación. Vamos a seguir conversando con el Chascas Valenzuela, pero ahora vamos a ir a escuchar una canción. ¿Qué escuchamos ahora? Hay una canción que me fascina de un cantante chileno que se llama Alex Banter, que se llama Tatuaje. Me Ya, fascina. ya, pues bueno, el Alex Atlanter. Vamos a escucharlo y ya regresamos con más Cuestión de Gustos. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con el Chascas Valenzuela. Hablábamos de representación, hablábamos del poder de lo cotidiano, y hay pocas cosas más cotidianas para las familias latinoamericanas que ver teleseries. Oye, no solamente latinoamericana, el Medio Oriente Ah, y claro, es verdad. África, tú no sabes lo que es eso también hay. Claro, ¿no? Ahora lo descubrimos un poco con las teleseries turcas, ¿cierto? Y bueno, Sí, las soap operas en Estados en Estados Unidos, Unidos. que para nosotros además es un misterioso, pero hay de esos estilos que duran 15 años, 20 años, la gente cree. 35 años en Inglaterra, EastEnders creo que tiene casi 60, 50 y algo. Una locura. ¿Y en qué momento? Porque contaba cierto amor a domicilio y hay como esta tensión, y no sé si lo que le pasa al personaje de Al filo de tu piel, que es un hombre que ha escrito muchas teleseries, se hizo muy famoso escribiendo teleseries y se armó un buen vivir, y en un momento dijo, no, pero quiero ser un escritor serio. Y parece que hubiese esa tensión, ¿no? De los otros no me miran en serio, como que si lo que yo hiciera no valiera tanto como publicar un libro. Hablemos un poquito de esa doble cara. Mira, en mi caso no fue tan extremo como el personaje del filo de tu piel, porque más yo no tengo pretensiones de ser escritor serio, no, porque no tengo pretensiones de demostrarle nada a nadie. A mí, literalmente, una de las maravillas de envejecer y de que se me haya puesto el pelo blanco a lo largo de todos estos años, es que me importa un comino lo que alguien pueda pensar de mí. Ujú. Me da exactamente, no me afecta. Si alguien piensa que soy un ridículo por escribir telenovela o que soy un absurdo por escribir series para Netflix, lo paso tan bien haciendo lo que hago, pero eso es una cosa que aprendía con el tiempo. Yo empecé muy joven, Sí, empecé a los 19 años a escribir teleserie, por casualidad. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer una carrera haciendo teleseries. No, no tenía idea. Yo salí de la clínica, como te contaba, de estos años que estuve en el hospital, necesitaba trabajar, porque yo me pagaba la carrera, yo me pagaba literatura, y se me ocurrió ir a un canal de televisión para ofrecerme como el ayudante de algún ayudante que corrigiera, yo tenía buena ortografía, sospechaba, esa escena está aquí en el filo de tu claro, piel. yo tenía, además la he contado 1000 veces, yo digo, sí, yo tengo buena ortografía, yo puedo ayudar a escribir faxes, y me dijeron, no, 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 lo que queremos son ideas de telenovela porque tenemos un caos, y yo escribí una telenovela, una escena, o sea, una idea, se las pasé, y a los 4 días estaba escribiendo la telenovela, fue una cosa como de película. Pero pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba ya en la universidad estudiando literatura, como te digo, y cuando se supo, salió en la prensa, porque salió en todas partes, el escritor de las telenovelas tiene 20 años, bla, 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 la mitad de los profesores de la universidad me dejaron de hablar. Hubo 2 profesores que no me dejaron entrar al salón de clases. Y yo tenía que dar las pruebas parado en el pasillo. Claro, hoy en día eso es, No, no, es imposible. no. Pero en el año 91, sí, se podía. Más en la católica, me imagino. Como Y que yo parado en un pasillo del Campus Oriente haciendo una prueba, porque no iban a dejar que alguien que hacía telenovelas y que era, ¿me entiendes? que no se Pisara, ensuciara el sacro espacio de la literatura. exactamente, pisara sus salones de clase. Y después me Mira, pasaba ¿de quién un te poco, reíste? y después pasaba un poco al revés. Yo estaba haciendo teleseries y entonces publicaba libros y algunas personas del mundo de la televisión, ya, ahora se va a creer la muerte porque hace libros y entonces era una cosa tan bipolar, tan absurda, había un divorcio tan grande en mis actividades que yo me sentía muy culpable de estar haciendo una y después me sentía súper culpable de estar haciendo la otra.
hasta que mandé literalmente a la punta del cerro a todo el mundo. Dije, ¿saben qué? Me importa un comino lo que la gente piense. Yo creo, y no sé si es verdad o no, pero yo decidí creer que tener militancia en estos dos mundos era una gran virtud, porque entonces me permitía hacer unos híbridos con lo mejor de los dos mundos. Entonces me permitía escribir libros que se leyeran como una película, como Mona Carmona, por ejemplo, que es un libro que se lee como si fuera una serie, pero me permite hacer series, como Quién mató a Sara, con una estructura literaria, porque Sara tiene estructura de Agatha Christie. De hecho, cuando Sara comienza, hay una cita de Agatha Christie, porque la puse a propósito para que quedara súper claro que los referentes de Sara no son audiovisuales, sino que son literarios. Y como tengo esa doble militancia y me paso de un lado a otro permanentemente a lo largo de mi carrera, decidí que ese iba a ser mi sello. Decidí que precisamente lo que era un defecto para mucha gente iba a ser mi gran virtud, que es que yo iba a escribir literaria y audiovisualmente. Ahora, Y se me acabaron los problemas rápidamente. o sea, creo que cuando uno encuentra ese nivel de libertad y dice, ¿qué voy a hacer lo que me hace sentido? Y si a la academia le gusta, está bien, y si al pop le gusta, está bien, poder alimentar eso, ¿no? Sí, Y, claro. y bueno, y luego, ¿Quién mató a Sara? Se transformó en un super hit en 30 países, o sea, una cosa... ¿Quién mató a Sara? Se transformó en la serie de no habla inglesa más exitosa de la historia de Netflix. Número 1 en 72 países. Mira, me quedé en ese Twitter, en más de 30, pero más, wow. ¿Y qué haces con eso? No, nada, porque eso no me corresponde a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. No, pero pienso, yo la veía y decía, ¿por qué esto funciona? Obviamente pregunté mucho antes, hay gente, y me da risa, porque desde críticos de cine hasta amigas dueñas de casa, es como que me dieron su opinión de quién mató a Sara antes de que yo la viera. Y mientras la veía decía, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? O sea, ¿qué es lo que hay acá? Y lo que hay es eso. Po. Es una estructura que es la mezcla de una estructura que nos resulta tremendamente familiar con un lenguaje que nos resulta tremendamente familiar. Es como Claro. en la estructura del misterio de el club, básicamente, ese juego de Claro. quién es el responsable, ¿cierto? Y por otro lado, es el melodrama mexicano ahí en Speed, profundamente. Melodrama, sin nacionalidad, porque si tú ves las telenovelas turcas son más melodramáticas que las mexicanas. Y Sí, no pero es el mexicano. acento, digo yo. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que yo siempre hay una diferencia, porque el melodrama es, el melodrama, si estuviéramos hablando de pintura, el melodrama sería el color. Tú no puedes pintar un cuadro sin usar un color, aunque sea un blanco, aunque sea un negro, no puedes no usar un color. Lo que pasa es que con ese color tú puedes hacer algo súper exquisito, purista, minimalista, con una manchita, o puedes hacer una cosa fovista, frondosa, exuberante, etc. Entonces lo que yo hice fue para, para hacer estos híbridos que me gusta hacer a mí, porque yo soy producto de lo híbrido. Las purezas a mí me ponen muy nervioso. Mira lo que pasó en Alemania en los años 30 buscando la pureza, en los 40. Yo encuentro que las peores atrocidades del mundo se han cometido en torno a la pureza. Entonces, para mí, mientras más mestizos, híbridos y mezclados seamos todos, al menos en mi cabeza, mucho mejor, más diversos, además. Pero entonces, ¿qué hice yo? Yo voy a utilizar un esqueleto dramático súper gringo y reconocible, que es la estructura clásica de lo que llevamos viendo toda la vida. O sea, desde los Picapiedra, La Hechizada, Starkey Hatch, The Crown. O sea, una estructura clásica, un teaser, 4 actos, porque yo sabía que la historia la iba a contar en desorden. Entonces, mientras más ordenado y clásico fuera la estructura, menos posibilidades tenía de que la gente se perdiera. Pero a ese esqueleto gringo, anglosajón, fome, clásico, estructurado, le puse encima la piel melodramática. Y ahí viene esa mezcla tan híbrida, que en el fondo es como The Killing. ¿Has visto esa serie que se llama The Killing? Es como The Killing con Cuna de Lobos. Entonces, al que le gusta The Killing, le va a gustar Sara, o al menos no va a sentir a Sara tan lejana de Killing, porque tiene la estructura de Killing. Pero al que le gusta Cuna de Lobos y no ha visto The Killing,
va a reconocer en Sara también los elementos de Cuna de Lobo. Y tampoco la va a sentir tan ajena. Ujú. Claro, y Esa fue mi además, apuesta. sí, y pienso en tu definición de melodrama, y yo pienso también en la del cine clásico, ¿no? Melodrama, los Douglas Sirk. O sea, la cosa ultra cuidada en lo formal, rozando el exceso, todo el tiempo. Claro. ¿Cierto? Que diga, oye, pero esto es mucho, sí, es mucho. ¿Sí? Y O sea, funciona. si tú ves, yo vi hace poco de nuevo, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Eso, Lo que el viento se llevó es una telenovela. sí. Es una telenovela. Cualquier película de Marilyn Monroe es una telenovela. Cualquier película de la Doris Day con Rod Hudson, que eran así como la pareja dorada más exitosa, eran los Brad Pitt y las Angelina Jolie de los 60 y los 50 y 60, son telenovelas. Entonces, a mí me resulta siempre muy extraño cuando esa academia o ese mundo pseudointelectual quiere denostar un producto y le pone la etiqueta de telenovelero. Con eso están incluso hasta denostando Madame Bovary, Mm. que es otra, de hecho Madame Bovary fue una novela por entregas, o sea, Claro, como La Guerra de la Paz y Los Tres Mosqueteros, ¿cierto? novelas por entrega, eran las telenovelas de la época, Con el como el continuará. Quijote, ¿entiendes? Como el Quijote, que también se entregaban, salían los facsímiles con los capítulos cada tanto, y la gente esperaba el siguiente capítulo. O sea, ¿me entiendes? Hacemos, Entonces, Abracemos la tradición, no, y además por eso funciona, porque nos resulta muy familiar, es claro. parte de nuestra manera de contar. Bueno, como ven, se nos va muy rápido el tiempo conversando con el Chascas Valenzuela. Vamos a escuchar una canción más. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a la diva absoluta del Pride, que es Madonna. Obvio. Y dentro de esa larga trayectoria que ya tiene, vamos a escuchar Like a Prayer, que es otra canción que generó un impacto enorme en su momento y que la censuraron en todo el mundo. Y es una Y gran esas me gustan a canción. mí. Cante, cante con nosotros, haciendo cuestión de gustos con el Chascas Valenzuela. Y continuamos en nuestra cuestión de gustos conversando desde Miami con José Ignacio Valenzuela, el Chasca Valenzuela, de su más reciente libro, Mona Carmona y el misterio de la Sagrada Familia, que es un libro hablando de cultura pop, ¿no? Y de cultura literaria, y de cómo se cruzan. Es un libro súper leído. O sea, está lleno de referencias a Arthur Bien, Conan Doyle, a Agatha Christie, está lleno de ese juego. Ahora, quería preguntarte por ese ejercicio para público adolescente, porque tú has escrito para niñas, has escrito para adolescentes y has escrito novela para adultos también. para Cuéntanos adultos. un poco de cómo vas cambiando la piel para decir, así quiero hablar y esta historia es para esta gente. Es la historia la que me lo dice. No soy yo el que digo voy a escribir para jóvenes ahora. A mí lo que me cautiva siempre son temas. Lo que me obsesionan son temas. De pronto se me mete la idea en la cabeza que quiero hacer la historia de un niño con una sombra amarilla. Y bueno, donde mejor voy a brillar y donde mejor va a brillar la historia es en el mundo infantil con ese tema, ¿no es cierto? Entonces es el tema el que me lo dice a mí. Yo soy un gran fan de toda la vida, de Agatha Christie, de Conan Doyle, todos estos libros que se ven detrás míos, todos estos son mis Agatha Christie, mis Arthur Conan Doyle, así como de cabecera. Y siempre, siempre tuve la fantasía absurda de tener mi propio detective. Así como Agatha Christie tiene su Hércules Poirot o como Conan Doyle tiene su Sherlock Holmes, yo quería tener mi propio detective y quería O hacer muchas. Chesterton tiene a su padre. ¿Para mí el padre de Chesterton? No olvidé. Ay, no me acuerdo ahora. Ya, pero los dos tuvimos O una. Henry Mankell, por ejemplo, que tiene a su Wallander. Claro. Todos los grandes escritores de novela negra, novela policial, tienen su detective. Y esto es un sueño que yo tengo desde que tengo 10 Brown. años, ¿entiendes? Desde que tengo 15 años. Y entonces, hace un par de años atrás, mis libros en España se dan muchos, mis libros infantiles sobre todo, se traducen al catalán, obviamente están en español, y se dan mucho en colegios, como lecturas obligatorias. Entonces, te diría yo, estos últimos 6 años me ha tocado viajar muchísimo a España, particularmente a Cataluña, a dar charlas en colegios, bibliotecas, etc. Hace un par de años atrás estaba en Barcelona, y por esas maravillas del azar, unos colegios que tenía una tarde las pasaron para un fin de semana y me quedé con la tarde libre en Barcelona. Y decidí entrar a la Sagrada Familia, a la que yo había pasado siempre por fuera. Y cuando entré casi me caí de espalda.
obviamente, porque esto es una cosa delirante, desafía las leyes de la gravedad, es una cosa impresionante. Pero, paseándome, por supuesto, por ahí como sapo, mirando todo, escucho de pronto a uno de los guías de la Sagrada Familia diciendo que, no, y este lugar es el misterio personificado, porque esa escultura no sabemos qué significa y por qué está ahí, y esta otra cosa, este símbolo, tampoco entendemos por qué Gaudí puso símbolos del zodíaco en las paredes, al mismo tiempo que hay unos símbolos masónicos, y hay un cuadrado mágico que si sumas para allá, para acá, para acá, para allá, todo da 33. Nadie sabe. ¿Y qué me han dicho a mí? Que soy el obsesivo número uno de los misterios y de los enigmas. Yo dije, no, yo algún día tengo que escribir una novela policial o una novela de misterio, lo que sea, ambientada en este lugar, porque este lugar es en sí mismo un gran misterio. Pasaron un par de años, yo estaba escribiendo ¿Quién mató a Sara? Fíjate tú, como si no tuviera nada que hacer. Estaba escribiendo ¿Quién mató a Sara? Yo empecé a escribir Sara en febrero del 2019. En marzo del 2019 nació mi hija. O sea, pocas cosas no tenía en las manos, ¿me entiendes? Una niñita así de un mes, con un chupete, y mi primera serie para Netflix, todo esto al mismo tiempo. Y estaba en la ducha en un momento que mi niña estaba durmiendo, y se me vino la historia completa de Mona Carmona. Me acordé de la Sagrada Familia, mezclé las dos cosas y salí corriendo como un gusano mojado para afuera, enjabonado, a anotarlo, y supe que no podía parar, porque lo que empecé a anotar ya era el capítulo 1. Es como cuando las mujeres llegan a la sala de parto con la guagua asomada. Me pasó eso. Y entonces fue terrible, porque tuve entonces que destinar lunes, martes y miércoles a Sara, jueves y viernes a Mona, y escribí Mona Carmona al mismo tiempo que Sara. Ahora me imagino, igual, Chascas, que tiene que haber sido un respiro, ¿no? Porque el mundo de Sara es un mundo bastante hostil. Absolutamente. Yo no me volví loco de Sara gracias a Mona Carmona, que es lo opuesto. O sea, en estructura es muy parecida. También hay un detective, entre comillas, en este caso es Mona Carmona, en el caso de Quien mató a Sara es Alex, el hermano de la muerta. Un detective que se va enfrentando a pista tras pista, que lo va llevando hacia un destino final para revelar una gran verdad. Tienen la misma estructura. De hecho, en las dos se habla de Agatha Christie, en las dos tiene, digamos, los mismos recursos para ir encontrando los mensajes secretos, las pistas, las cosas, pero una es la noche y la otra es el día. Claro, porque quizás una de las cosas agotadoras de Sara es como todos, no, casi no hay gente buena, como yo me sentía en algún momento como Game of Thrones, así como, ¿quiénes son los buenos de acá, por Dios? En cambio, Claro. Mona, excepto, hay unos villanos que están ahí en las sombras, Bueno, literalmente es en las sombras, pero ella es pura entusiasmo y curiosidad, y brillante, Mona, digámoslo, y hay cariño, está rodeada de personajes amorosos, finalmente, especialmente este abuelo, ¿cierto? Que es la razón por la que van a Barcelona. Ahora, esta es la primera, uno sabe, y me tuve esa sensación cuando terminé de leer, fue como, este es el nacimiento de Mona Carmona y vamos a seguir sus aventuras por muchos años más. Pero ¿por qué sí, ¿por qué una niña de 13? a ver, primero que todo, porque yo siempre he encontrado a las mujeres mucho más entretenidas que a los hombres. Siempre. Como Tenemos que hacer personajes algo al son... respecto. ¿Ah? Hay que hacer algo al respecto. Los hombres necesitan más feminismo para Sí, surcarse, para reírse. absolutamente, 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 absolutamente. Yo siempre he encontrado a las mujeres mucho más entretenidas que los hombres. Em, por también darle la vuelta a la tuerca, porque el héroe clásico de aventuras, el Indiana Jones, históricamente siempre ha sido hombre. Y a mí me encanta ir contra la corriente, me encanta. Tercero, porque yo quería dotar a Mona de muchas capas. Yo quería que fuera física, o sea, que fuera una niñita que no tuviera problemas en saltar por una ventana, la familia, cosa que yo no haría, trepar hasta la cosa, pero al mismo tiempo tuviera un lado súper reflexivo y tuviera un lado como inconcluso, sobre todo con lo de la muerte de la mamá y todo eso. Y las mujeres se
para mí son perfectas para poder contar en capas, porque las mujeres son capaces de cohabitar con muchos mundos al mismo tiempo. Ujú. O sea que los hombres siento que somos Espera, en... dame un segundito. Y yo quería dotar a Mona de muchas capas, o sea, es un personaje muy físico, es una niña que no tiene miedo de saltar por paredes, de trepar a los techos. Necesitaba que ella fuera, que encarnara de alguna manera la fisicalidad del héroe de acción, de aventura, pero también que tuviera un lado mucho más sensible, un lado bien privado, como un jardín secreto adentro de ella, em, que tiene que ver sobre todo con la historia familiar, la muerte de la mamá que no está resuelta en su vida, etc. Por lo tanto, una mujer es capaz de encarnar, pienso yo, muy bien esas diferentes capas, porque las mujeres son capaces de cohabitar con muchas realidades dentro de ella. Los hombres, para poder caminar, necesitamos tener como el camino bien claro, bien marcado, bien sacado de maleza. Las mujeres son capaces de correr a campo traviesa sin problema. Y lo cuarto tiene que ver con mi hija. A mí me cambió todo desde el momento que ella nació, porque me cuestioné todo lo que he hecho, porque yo quiero, ojalá, que ella se sienta orgullosa de mí cuando tenga 18 años y descubra lo que hacía su papá. Entonces, tengo mucho cuidado hasta con lo que digo, con las entrevistas que doy, porque, porque no me gustaría que se sintiera como desilusionada de mí. Y de alguna manera también yo quería regalarle un personaje del que se pudiera sentir identificada, a lo mejor, o que le gustaría ser como ella, tal vez, no sé, no tengo idea, porque no tengo idea para dónde va su vida, lo que va a ser de ella con su vida. Pero tiene que ver como con eso también, Ujú. de regalarle a mi hija una heroína tan poco común en las novelas de aventura, para que si ella tiene ganas de ser así, tenga un referente que además lo hizo su papá. Hermoso, hermoso. Aparte, yo estoy seguro que no solo va a inspirar a tu hija, a Leonora, a quien está dedicado el libro, sino también a muchos niños y niñas, y también creo que es bueno para los varones leer a Mona Claro, Carmona, por porque es como supuesto. obvio que las chicas pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Se me va el tiempo, pero quiero preguntarte algo más A ver, que me parece súper interesante, porque yo sé que tú estás lejos, pero estás observando muchísimo lo que está pasando en Chile. uy, Y sí, quiero tu mirada respecto al proceso constituyente y a este momento tan increíble que está viviendo es esta increíble, ¿eh? nación tan diversa y Es divertida. tan diversa, por fin, y eso es una cosa que a mí me volvió un poquito el alma al cuerpo con la selección de nuestros constituyentes. Por fin empiezo a vislumbrar que Chile se parece a Chile, porque yo vivo muy lejos, obviamente, desde hace muchos años, desde el año 95, imagínate, vivo fuera de Chile, pero yo soy inequívocamente chileno, soy inevitablemente chileno, soy fascinante y terriblemente chileno al mismo tiempo. He Telúrico. recorrido, he recorrido Chile al menos 3 veces, desde la punta Marica hasta el estrecho de Magallanes, ¿me entiendes? O sea, he estado en todo Chile, muchas veces, me fascina Chile. Por tanto, me duele mucho Chile, cuando tiene que dolerme Chile. Em, y siempre me molestó mucho que lo que se veía de Chile, lo que se leía de Chile, cómo se conformaba incluso la pantalla de Chile, no tenía nada que ver con Chile, no estaban ahí los chilenos que yo veía en Chile. Lo más cercano a eso fue cuando el TVN nos quiso contar Chile y nos mostró pascuenses y nos mostró La Pampa y nos mostró Chilote y nos mostró los gitanos, que tuvo como ese atisbo de querer mostrar nuestra plurinacionalidad que tenemos Ujú. y que hablaban de manera distinta. Yo eso yo lo vi, por ejemplo, yo viví en Punta Arenas un año y en Punta Arenas hablaban del virome, no del lápiz. Ujú. Y, y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo no sabía esto? Qué vergüenza que yo en Santiago yo no supiera que en Chile le dicen al lápiz de muchas maneras, por darte un ejemplo Sí, 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 burdo y sí. torpe. Entonces, eso lo estoy empezando a ver en el proceso constituyente. Por eso estoy tan pendiente de eso, porque además también, si esto fuera una película, los villanos están con las garras desatadas para secuestrar, maniatar, controlar, torpedear este proceso. Y creo yo que hay que ser más, no sé, más preciso y más estratégico que nunca
porque en Chile vivimos siempre diciendo que en la puerta del horno se quema el pan. Ujú. Y tengo pánico de que se nos queme el pan, que además le ha costado la vida. O sea, porque no estamos hablando de una cosa, de un pancito, estamos hablando de gente que murió, de gente que fue torturada, de gente que fue mutilada, de gente que está presa. Por más que nos quieran hacer creer que en Chile no hay presos políticos en este momento, en Chile sí hay presos políticos en este momento. Entonces, no es algo menor de lo que estamos hablando. Yo viví muy de cerca todo lo que fue, por ejemplo, el sí y el no. Y tengo esa como misma sensación y dolor como de guata de cuando veíamos que se acercaba la fecha del 5 de octubre y estábamos en julio, después agosto y en septiembre. Esta cosa como de que no vayan a secuestrar, no vayan a manipular, no vayan a robarnos el proceso. Me pasa un poco como lo mismo. Ujú. Pasa un poco lo mismo. Y reconozco que sí quedé muy frustrado porque con el voto de extranjero pude votar para el plebiscito, pero no pude votar para Para los constituyente. constituyentes. Cosa que fue un error, creo yo, garrafal, porque no estamos hablando de la elección de un parlamentario. Estamos hablando, que yo puedo entender que por qué tengo que votar yo por un parlamentario de Lo Barnechea, si no vivo en Lo Barnechea. Pues sí, lo entiendo, pero es distinto. Estoy votando por un constituyente que va a escribir la constitución de mi país y la constitución de mi país no tiene territorio. Yo sigo sometiéndome a la constitución de Chile desde Miami. Y la constitución de Chile tiene efectos dramáticos en mi vida en Miami, como por ejemplo siendo un hombre casado con un hombre teniendo una hija. Claro. Entonces Así que bueno. ahí creo yo que fue un grave problema que la ley no haya contemplado eso a los Ahora, chilenos y extranjeros. esa ley no la hicieron los 155 constituyentes, así que a ellos les No, tenemos fe, porque también exactamente. su elección demuestra que estamos despiertos, despiertas, despiertes. Estamos pendientes de lo que está pasando y que no somos tan influenciables como nos han hecho creer. Exactamente. Ahora, lo que yo sí encuentro que es absolutamente impresentable es que de esos 155 constituyentes que tenemos haya gente que haya votado rechazo. Pues no puedo entender, entonces... No solo que la haya votado, que la haya defendido y Pues hecho te digo, exactamente, que la haya defendido y que haya dado todos los argumentos del mundo para justificar por qué había que votar rechazo. Entonces, no entiendo, ¿esa gente estaba mintiendo cuando dijo todo eso del rechazo o está mintiendo ahora? No entiendo, o son simplemente unos frescos de raja, y discúlpenme el francés, caraduras, que no son capaces de vivir sin poder o sin sentirse partícipes de lo que sea y son capaces de traicionar sus propios principios, ¿entiendes? Y me refiero con nombre y apellido a las Marcelas Cubillo, a las Teres Marinovich, a gente que además es gente dañina, es gente que además se ha dedicado constantemente a lo largo de su vida a denostar a otros, a quitarle derechos a otros y a justificar por qué hay personas que no merecen tener los derechos que ellos sí gozan. Entonces... Bueno, yo creo que están ahí para defender lo indefendible, pero lo bonito es que somos más. Sí, claro, claro. Así que vamos a estar pendientes de lo que pasa. Chascas Valenzuela, yo sabía que iba a ser una maravilla el programa hablar contigo y lo ha sido. Muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ti de verdad por considerarme y por pensar en mi trabajo y en las cosas que hago para conversar contigo. Es un honor. Muy inspirador. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a todos, todas, por acompañarnos y nos encontramos la próxima vez. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.